La fundación de Santiago no ocurrió en un sitio llazo. Pedro de Valdivia instaló la ciudad sobre algo que ya existía. No lo hizo de la nada. Ese 12 de febrero de 1541 no es como el cuadro de Pedro Lira, donde Pedro de Valdivia está parado arriba del Cerro Santa Lucía diciendo aquí voy a formar Santiago. No era así. Y se le ocurre construir arriba de una antigua cancha inca ceremonial. Un dato es que hasta hoy está la desviación de ese damero del centro, 6 grados respecto al norte geográfico. No por error de los españoles, sino que porque respetaron la orientación astronómica preexistente de las calles indígenas. Además, que sobreviviera Santiago realmente es casi un milagro después de que a meses de su fundación ocurrió un ataque devastador y tuvo que reconstruirse literalmente desde las cenizas. Hoy te doy la bienvenida al nuevo capítulo del podcast de Vane por Santiago. ¿Qué hace a Santiago ser como es? En cada episodio nos permitimos reflexionar sobre la vida en nuestra capital, desentrañar fascinantes historias que esconden sus barrios y también viajar en el tiempo para descubrir el pasado que residen en sus edificios. Si te apasiona explorar las capas de esta ciudad, acompáñame en este viaje aquí en el podcast de Vane por Santiago. Bueno, damos la bienvenida, me doy a mí misma la bienvenida de este nuevo capítulo del podcast de Vane por Santiago. Y les quiero decir que estoy como en mi cumpleaños porque estamos a 12 de febrero, 12 de febrero, dijo 11, moléstenla. Y resulta que hay que hablar de la historia de la fundación de Santiago porque es súper importante para los santiaguinos y santiaguinas. Y antes que todo, ¿por qué Pedro de Valdivia elige el nombre Santiago de la Nueva Extremadura o del Nuevo Extremo? Por una doble motivación que mezclaba su devoción religiosa con la nostalgia de su tierra natal. Santiago fue en honor al apóstol Santiago, que era el santo patrono de España y de sus ejércitos. Era una figura fundamental para los conquistadores, quienes solían invocar su protección en las batallas, existiendo incluso una creencia mítica de que el santo aparecía visiblemente para defenderlos durante los ataques indígenas. Y de Nueva Extremadura lo agrega específicamente para honrar a su región de origen, que era Extremadura, en España, buscando perpetuar el nombre de su tierra natal en este nuevo territorio que estaba incorporando a lo que sería la corona española. Y vamos a partir con lo más interesante que tiene esto del nacimiento de Santiago, porque primero hay que romper un mito, y con esto digo que hay estudios ya desarrolladísimos que les invito a investigar o a leer, que es Mapocho Incaico Norte. Muy entretenida esa investigación, y es que durante siglos se nos enseñó que Pedro de Valdivia llegó a un valle salvaje, un terreno virgen donde no había nada más que naturaleza brava, así básicamente habían puras flores y hojas y cosas. Pero resulta que la arqueología moderna y crónicas también rescatadas de la época dicen que fue mucho más. Santiago no nació de la nada, Santiago se construyó encima de algo más. Es muy interesante porque cuando han hecho nuevas estaciones de metros, han hecho excavaciones, qué sé yo, se encuentran vestigios de un centro administrativo inca que estuvo lo que hoy conocemos la Plaza de Armas. El Imperio Inca ya había echado raíces, bueno, en todas partes el Imperio Inca fue grande, así muy muy grande, pero había echado raíces en el Valle del Mapocho mucho antes de que Valdivia pusiera un pie. Las investigaciones recientes sugieren que hoy, donde está la Plaza de Armas, ya existía una estructura urbana, una red de canales de regadío y un centro ceremonial que conectaba con el resto del Tahuantinsuyo. Y Valdivia no eligió este lugar al azar, o sea, imagínense que ya estaba armado, era un espacio estratégico, un punto de control, donde los ríos y los cerros dictaban quién mandaba en el valle, básicamente. Así que fue un lugar totalmente estratégico. Ahora, ¿quién era Pedro de Valdivia? No era joven, y tampoco estaba desesperado, no era joven, ella tenía la paciencia y la experiencia que te dan los años. Era un militar bastante experimentado, tenía una carrera en Europa y dejó la comodidad de sus tierras para embarcarse en una locura, básicamente, y el objetivo era, el sur. Un lugar que, por cierto, se consideraba como una tumba de reputaciones de los fracasos
pasos que tuvieron otros españoles tratando de, no sé, conquistar ese espacio. Valdivia tenía esta ambición, quería trascender, quería fundar un reino, qué sé yo, qué es lo que quería. No venía solo, de hecho, pero era una expedición pequeña, de unos 150 españoles. Y aquí venía una figura que años después le han hecho justicia y han hecho historias y bla bla bla. Se tardó un poco en reconocer, digamos, su valor, pero estamos hablando de Inés de Suárez. Ella no era una acompañante pasiva, de hecho era una estratega, era una mujer de armas tomar, en serio. Y que se convertiría en una pieza importante de la nueva ciudad. Y miren, después de meses de penurias, tristeza, sufrimiento, donde cruzaron el desierto de Atacama, porque ellos venían desde Cusco. De hecho, la expedición partió de esta ciudad en enero de 1540. Era bastante pequeña porque salieron de Perú, un grupo español que era realmente chistoso, o sea, eran 11 soldados. ¿Por qué? Porque Valdivia tuvo que costear la expedición con su fortuna personal, ya que el crédito estaba agotadísimo tras el fracaso anterior de Diego de Almagro. Lo apoyaron los pocos españoles, pero venían acompañados por yanaconas, y estos fueron claves para cruzar el desierto, que es bastante árido, bastante complicado, sobre todo en esa época, imagínense, y los acompañaron porque ellos conocían la ubicación de algunos pequeños pozos de agua que eran necesarios para sobrevivir a esta aridez extrema. Y al final fue durante este avance hacia el sur, atravesando este despoblado Atacama, que se sumaron otros conquistadores que habían fracasado en las expediciones al Alto Perú. Entonces esto permitió que la fuerza española llegara a estas 150 personas. Hay que aclarar una cosa rápidamente, que en ese momento la gobernación que estaba en Perú era la gobernación de Nueva Castilla, bajo el mando de Francisco Pizarro, quien ostentaba, digamos, los títulos de marqués y gobernador, no era virrey. Y Valdivia salió de allí con el título de teniente de gobernador. O sea, en realidad eran títulos inventadísimos, si se ponen a pensar. Pero bueno, entonces era un subordinado directo de Pizarro, y la conquista de Chile legalmente era una extensión de lo que era de Pizarro. El virreinato se crea después de 1542, súper importante para nosotros, porque después vamos a ser parte del reino, nos íbamos a llamar el Reino de Chile, pero el virreinato del Perú es oficialmente creado por el rey Carlos V en 1542, con estas leyes nuevas, entre comillas, 2 años después de que Valdivia ya había partido hacia Chile. Entonces, esta creación buscaba precisamente recortar el poder excesivo que tenían conquistadores como Pizarro, o sea, tenían que básicamente limitarlos de poder, porque si no, ya sabemos, igual se robaron hartas cosas. Pero bueno, la jugada política de Valdivia fue que se fundó Santiago así de rápido porque al establecer el cabildo el 14 de marzo de 1541, bla, 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 lo nombraron los vecinos como gobernador interino en nombre del rey. Entonces esta fue como una maniobra jurídica que rompió con la dependencia de Pizarro, digamos, quien fue asesinado en 1541, y pasó a depender directamente de la corona española, separando legalmente a Chile de la jurisdicción de Perú. Pero igual éramos parte de España. ¿Se entiende? Si no se entiende, díganme por interno. De repente se empezaron a encontrar con un verde intenso, con vegetación. En realidad encontraron todas las maravillas, o sea, imagínense, blanco en la cordillera verde, aquí tenían todo para ser felices. Entonces al final ahí vieron este cerro que los indígenas llamaban Huelén, que significaba dolor o melancolía, y Valdivia, en un acto de bautismo colonial, lo llamó Santa Lucía. Ahí ya partimos con los cambios, ¿no? Desde la cima de ese cerro, Valdivia miró el horizonte y tomó la decisión que marcaría los próximos 5 siglos, o al menos eso es la fotografía o el cuadro de Pedro Lira. Pero bueno, en data dura, el 12 de febrero de 1541, en una ceremonia cargada de simbolismo y legalismo español, se funda Santiago de la Nueva Extremadura. No eran grandes palacios, la ciudad era en realidad un campamento precario. Trazaron las calles en formas de planos damero, como un tablero de ajedrez, una estructura militar diseñada para la defensa. Las casas eran de barro, madera y paja. Era una ciudad de papel y adobe, rodeada por un mundo que no los quería allí. Eso está claro, y hay que aclararlo, que no los quería allí. Hay vestigios, como les decía, arqueológicos de que la ciudad se construyó encima de la ciudad que ya existía, porque hay una leve inclinación en esos planos que
se nota cuando se miran, digamos, la ciudad de Santiago, y que, por ejemplo, un plano español no lo tiene. Así que ahí hay como una gran diferencia y re importante. Durante los primeros meses hubo una paz, entre comillas, había harta tensión, porque la calma en realidad en ese valle del Mapocho siempre fue engañosa. Los habitantes originales, liderados por el cacique Michimalonco, no iban a entregar su tierra sin pelear, o sea, ya estaban ahí. Y no nos olvidemos que además teníamos como el espacio incaico. Entonces vamos con el detalle. ¿Qué era lo inca que estaba ahí? Bueno, hay que decir que Pedro Valdivia no encontró un campamento, era un centro urbano y administrativo que replicaba el modelo del Cusco. De hecho, las investigaciones que les digo confirman que bajo el actual casco histórico de Santiago existía un Cusco en el Mapocho. El centro tenía una plaza mayor, la cancha Inca, que hoy es la plaza de armas, edificios públicos de piedra y adobe llamados callancas, como el Tambo Grande, donde Valdivia fue nombrado gobernador, y una red de caminos, que es parte del Capac Ñam. De hecho, chicos, yo hice un reportaje de eso, si lo quieren pídamelo, que salían las 4 direcciones, tenían ingeniería hidráulica, todo el valle funcionaba gracias a una red de canales artificiales creados por los incas para la agricultura intensiva. No fueron los aliens como cuando hace algo espectacular, no sé, en Latinoamérica, no, los aliens. Acequias como las de Vitacura, Tobalaba y Apoquindo, esos mismos lugares que ahora son tan VIP. También había un paisaje sagrado, de hecho el Cerro Huelé en Santa Lucía no era solamente un peñón, era una huaca o un sitio sagrado, también lo usaban como observatorio solar, según lo que decían, posiblemente por sus extrañas formaciones rocosas, y el Cerro El Plomo funcionaba como un gran santuario de altura donde se realizaban sacrificios. Sí, el niño del Cerro del Plomo, si quieren algún día les cuento esa historia. ¿Quién lideraba todo esto? Bueno, Quilicanta era el gobernador imperial, era la máxima autoridad inca en la región que estaba cuando llegó Pedro de Valdivia. No era un jefe local, sino que era un noble orejón de la realeza cusqueña. Originalmente estaba sentado en el Aconcagua, pero tuvo que refugiarse en el centro administrativo del Mapocho, o sea, en Santiago, en la Plaza de Armas, para escapar de los enemigos locales, que es Michimalonco, que ya vamos a hablar de él. Pero él representaba el poder central del imperio y fue en quien recibió inicialmente a los españoles, primero Almagro y luego Valdivia. Y con Almagro fue tan condescendiente, tan nice, que ahí Michimalonco dice, vamos a perseguir a este personaje, y por eso se tiene que esconder en el Valle del Mapocho. Es importante este personaje porque después va a ser ejecutado por Inés de Suárez. Y Michimalonco era el cacique poderoso. No, de verdad, el cacique del Valle de Aconcagua. Aunque era local, había sido educado en el Cusco, por lo que conocía perfectamente el sistema incaico, el idioma y las tácticas militares. Odiaba a Quilicanta, de verdad, lo quería matar, así literal, porque lo veía como un invasor, o un competidor también, y por eso Michimalonco lideró la resistencia militar contra los españoles usando el conocimiento que tenía de ambos mundos. Ahora, esto explica que Pedro de Valdivia no fundó Santiago en un sitio oriazo como nos quieren hacer creer. Ocupó y se apropió de una ciudadela incaica preexistente. Michimalonco era un cacique bastante astuto, fuerte, y entendía que los españoles, bueno, no eran dioses, sino que eran hombres que podían sangrar y que dependían de la ciudad para sobrevivir. Y este personaje, el 11 de septiembre, mire, fíjense la fecha, pero de 1541, protagonizó uno de los momentos más críticos de la conquista temprana, porque fue un evento donde la ciudad de Santiago fue prácticamente borrada del mapa apenas 7 meses después de la fundación del español. ¿Cuál fue el error táctico que cometió Pedro de Valdivia? Es que dejó básicamente la ciudad botada, dividió las fuerzas, salió de la ciudad con gran parte de su contingente, que eran 100 soldados, ya les dije que eran bien poquito igual, hacia el valle de Cachapoal, y dejó a Santiago desprotegido con una guarnición de apenas 55 soldados españoles. Entonces Michimalonco dijo, esta es la mía, era bastante inteligente y una estratega, y dio la oportunidad y reunió una confederación de pueblos del Mapocho, Aconcagua y Cachapoal, y lanzó una fuerza, escuchen bien este número, en 10.000 guerreros contra la ciudad. El ataque no solamente fue un choque de espadas, obvio que no, fue un incendio masivo. Las casas de Santiago, construidas inicialmente de madera y paja, fueron pero vais.
Esta cuestión es como contar un cuento así como de Once Upon a Time, pero es que eran aldeas, eran otros tiempos. La verdad, Santiago, a solo 7 meses de su nacimiento, estaba a punto de ser borrada del mapa. Imagínense, ¿no? Partió todo tan simple como uno creyera, como ese cuadro de Pedro Lira, así todo tan, aquí me parece que se me ocurre que voy a formar una ciudad. No, ya estaba formada esa parte, ya estaba todo listo. Y fue en ese momento cuando la historia se tiñe de sangre y de mitología también, porque Inés de Suárez, viendo que los hombres estaban flaqueando, toma una decisión radical. Tuvo que ponerse las faldas y traían prisioneros a 7 caciques importantes. Cáchense eso, así eso la mujer resolvió. Propuso decapitarlos y lanzar sus cabezas sobre los atacantes para sembrar el terror. O sea, ¿qué? Algunos dicen que los hombres dudaron, pero ella nunca dudó. Sí, pero como ese gato que sonó de fondo. Chora. Se dice que tomó una espada y con sus propias manos ejecutó la sentencia. Cuando las cabezas de los jefes indígenas cayeron entre la multitud que asediaba la plaza, el efecto, por supuesto, fue inmediato. O sea, a cualquiera que le tiren una cabeza, digamos, se va a asustar, se va a confundir. Entonces frenaron el avance de los guerreros de Michimalonco y en ese respiro los españoles lanzaron un contraataque desesperado y lograron expulsar a los atacantes. Esa victoria fue una victoria pírrica, porque cuando el humo se disipó no quedaba nada. Santiago era una ruina humeante. Se habían perdido las provisiones, las semillas, la ropa, casi todo lo que habían ganado, y lo único que sobrevivió, cuenta la leyenda, fueron 3 cerdos, 2 pollos y un puñado de trigo que Inés de Suárez logró rescatar de las llamas. Todo esto es parte de crónicas. Esos fueron los años de la fortaleza de Barro, y durante los primeros 2 años Santiago fue poco más un puesto de vigilancia así hambriento, porque los hombres tenían que arar la tierra con las armas al lado, vigilando siempre el horizonte, comiendo raíces, ratones, tepocatas, cualquier cosa que la tierra les diera, y Valdivia enviaba cartas desesperadas pidiendo refuerzos, pero para el resto del mundo Chile era un fracaso. ¿Cómo sería si la historia fuera diferente, no? La precariedad forjó algo nuevo, porque esa lucha constante contra el hambre, contra el miedo, nace una identidad. Santiago deja de ser solamente un proyecto de Valdivia para convertirse en una realidad obstinada. La ciudad se reconstruyó, esta vez con más piedra y menos paja, aprendiendo de las lecciones del Valle del Mapocho. Y lo curioso, cómo el destino juega con las fechas, porque casi 3 siglos después, un 12 de febrero de 1818, Chile firmó el Acta de la Independencia. Misma fecha. Entonces, ¿por qué no se celebra lo grande esta fecha en Santiago? Pero bueno, yo ahí les conté un poco una crónica de lo que fue el pasado, de cómo se tomaron Santiago, y después ya sabemos, viene la colonia y todas estas costumbres españolas que nos ha costado erradicar, eso de la culpa católica, la religiosidad, todo eso ha sido muy difícil de erradicar, pero bueno, y vamos a seguir hablando de Santiago, de la fecha, de la importancia, porque miramos el Cerro Santa Lucía, que alguna vez fue un refugio de unos pocos conquistadores, hoy como un parque público, turístico, muchas veces sin saber que en algún momento hay una batalla por la existencia de este país. Hoy Santiago es una metrópoli espectacular que yo les invito a redescubrir, a mirar como si fuera otra ciudad, a buscar panoramas como si estuvieran de viaje dentro de la ciudad. Y hemos pasado varios terremotos, varias cosas, pero es una hoja de papel. Es no sé, ¿qué les puedo decir? Es como un Lego, no sé, que se ha ido armando muchas veces y lo han ido borrando así, no sé, una pintura de Da Vinci, qué sé yo. Pero nada, les invito a ver todas estas investigaciones. La del pasado Inca de Santiago es muy, muy interesante, y también irse apegando a la identidad santiaguina. Gracias por acompañarme al origen de nuestra capital, y nada, cuando pases por la Plaza de Armas, quiero que te imagines cómo estaba armado el centro incaico ahí, quién lo quiera qué, y también cómo se armó después. Hay una serie de Inés de Suárez que no la he visto. Si alguien la recomienda, escucha esto hasta el final y me la recomienda, genial.
Así que esto es el podcast de Vane por Santiago en el 12 de febrero, fecha muy importante. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo y te invitamos a seguir descubriendo las infinitas historias que Santiago nos tiene preparadas y para contar. Sígueme en las redes sociales de Vane por Santiago. Así, súper simple. Nos vemos en un próximo capítulo.